paz, shalom, buenas tardes. Saludos a todas las personas que en este momento se va a conectar o que se une a la transmisión, ya sea por primera vez o si ya pertenece al grupo. Les doy la bienvenida en esta tarde. Le damos gracias a Kadosh Baruj Hu porque Él siempre protegerá a su nación. Él será la niña de sus ojos, aunque en el mundo se producen muchas cosas a través y por medio y a causa y consecuencia de Israel. Vamos a empezar con Yohanan Marcus. Entonces, quedamos hace 8 días, estábamos hablando de la cuestión de cómo nosotros, nuestra inclinación al mal, estamos hablando que si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácalo, si tu brazo te es ocasión de caer, entonces córtatelo. Y decíamos que el problema no estaba en los ojos ni en las manos, ¿sí? Estamos diciendo que nuestra problemática está en nuestra inclinación hacia el mal, ¿sí? Porque nosotros nacimos esclavos del pecado. Entonces, al nacer esclavos del pecado, pues obviamente no tenemos una respuesta hacia el exterior lo suficientemente buena hacia las tentaciones, y sobre todo que en otro tiempo éramos esclavos y esclavos de los deseos de la carne. Pero ahora, por los méritos de Yeshua, ¿cierto? Cuando el Eterno trajo arrepentimiento a nuestro corazón, fuimos libres. Entonces decíamos anoche que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, no estábamos muertos físicamente, sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por naturaleza éramos hijos de ira. Nacimos conectados, nuestra tendencia hacia el mal nació conectada a la esclavitud del pecado que está ¿en dónde? En el nefesh, que está en la sangre, ¿cierto? Está unido el nefesh con el ruach y está unido a la nechamot. Entonces, la nechamot no tiene mayor grado de respuesta porque está muerto y está esclavo a estos dos, a la ruach y al nefesh, donde se encuentra obviamente nuestra inclinación al mal totalmente esclava, ¿sí? Del pecado. No está esclava de Satanás, ni mucho menos. No. Nosotros nacimos con eso, que la gente malinterpretó eso del pecado original. Nunca estudié mucho al respecto, no sé qué tipo de filosofía sea, no sé qué tipo de inquietud sea. Dice, nuestra inclinación al mal entonces estaba totalmente esclava. Eso es lo que llama la esclavitud. Cuando escuchábamos un texto por ahí que ya no estamos bajo la ley, ahí no estamos diciendo que no estamos bajo la Torá. Muchas veces nos han dicho eso. Y pues cuando escuchamos que ya no estamos bajo la ley, quiere decir que ya no estamos bajo la ley del pecado, bajo la instrucción de la esclavitud del pecado que trajimos a este mundo, sino que ya estamos bajo la gracia, obviamente porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿sí? La escritura dice que en Él encontramos libertad, nosotros fuimos libertos, por decirlo así, y que ahora vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia no quiere decir que estamos sin ley, sin la Torá. Estamos confinados en la ley del pecado. Eso era lo que estábamos hablando hace 8 días. Si tu ojo te es ocasión de caer, acuérdate que el problema no son los ojos. El problema es mi inclinación. ¿Sí? ¿Y qué tendría entonces yo que cortar? ¿Qué tendría entonces que yo modificar? Entonces hablamos que nosotros tenemos diferentes comportamientos a este mundo que vienen en anarquía, y que las diferentes situaciones que están alrededor de nosotros son las que nos ayudan para moldear eso. ¿Sí? Para moldear esas áreas que traemos a este mundo, a hacer un tikkun, a hacer una rectificación. Entonces, por ejemplo, cuando yo sufro de ira, de enojo, ¿quién me muestra que si yo tengo ira o tengo enojo? Por las diferentes circunstancias. Cuando mi inclinación, por ejemplo, puede ser a la mentira, ¿quién me muestra? Por las diferentes circunstancias que hay alrededor mío y me muestran que yo soy un hombre dado a la mentira. Pero, dice Shaul, que cuando conocí la ley me mostró también el pecado. ¿Y qué ocurrió? Pues el pecado se hizo inmenso dentro de mí porque entendí que había muchísimas cosas que yo cometía que eran transgresión o que eran pecado. El Creador nos está diciendo que la problemática está obviamente en la inclinación hacia el mal, ¿sí? A que estamos totalmente confinados, que estamos totalmente esclavos. ¿Sí? ¿Sí? En eso quedamos hace 8 días. La problemática está dentro de nosotros y eso es lo que tenemos que lidiar. ¿Sí? Transformados en el entendimiento de vuestra mente, dice que además nos vistamos del nuevo hombre, dice que desarraiguemos el viejo hombre, el cual se encuentra viciado, eso nos toca a nosotros. ¿Sí? El desarraigar al viejo hombre que se encuentra viciado. Ese es el ojo, y ese es la mano, y ese es el pie, que por hábito nos hace caer en los diferentes hábitos que son transgresiones a la ley, conocidos como entonces como pecado. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, ya pasando la parte, vamos a Juan Marcos 10, ¿cierto? Sí, creo que ahí quedamos.
digamos en la parte baja, 48-49, dice, donde el gusano de ellos 49, porque todos serán salados con fuego, ahí quedamos, ustedes iban a hacer las tareas, ¿cierto? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Tened sal en nosotros mismos. Pero arriba dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Sí? Y dice que tengamos sal dentro de nosotros. Así que cuando dicen a nosotros que usted es un salado, pues Baruch Hashem, eso es una bienaventuranza, que tengamos bastante sal adentro. ¿Y por qué nos llama y nos dice, vosotros sois la sal del mundo? Así como nos dice también, vosotros sois la luz del mundo. Y eso es un tema que pues íbamos a discutir entre todos. Y no sé si alguien averiguó, yo creo que les di hasta la cita, ¿dónde estaba el famoso pacto de sal? No sé si alguien averiguó, si lo averiguó pues escríbalo ahí. ¿Qué sería entonces la sal? ¿Cierto? Dice que todo sacrificio debía estar envuelto en sal. Que nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, mientras menos contacto tengamos con el oxígeno, con el ozono, pues más vida tendremos en nosotros mismos. ¿Sí? Dice la parte baja, bueno es la sal, mas si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay un pacto que se llama un pacto de sal. No voy a hablar de ese tema porque la idea era discutirlo entre todos. Es un tema largo, siempre profundo, y no quiero que nos quedemos ahí. Quiero que avancemos en la lectura de Juan Marcos. Quiero que lo miremos sopesamente, livianamente, en cuanto al Eterno nos pide a nosotros que seamos sal, ¿sí? Y que no perdamos el sabor. La forma de perder el sabor es con el contacto. Dice Sofía, ¿el pacto de sal tiene que ver con el sacrificio minjá? O sea, pregunta. Este es, si mal no recuerdo, el único sacrificio al que se le debía añadir sal, además de ser el sacrificio más simple dado que es el sacrificio vegetal. Eso dice Sofía. Sí, ¿tú qué opinas? No, Sofía. Usted es un máster en sacrificios. No es el único al que se le colocaba sal. Entonces, pues digamos que eso está ahí errado. Pero digamos que lo otro que dice es que es ese sacrificio más simple. Supongo que hace relacionado a lo más simple en cuanto a ofrecer, ¿no? Porque habíamos dicho también que minjá era la actitud con la que uno presentaba los otros sacrificios, independientemente de qué tipo fueran. Y por último, Claudia dice, en Levíticos 2:13 y números 18-19 habla de la sal en las ofrendas alzadas, citando ahí dos textos y nadie más dice nada más. Bueno, ¿y qué con las ofrendas alzadas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Leámoslo, entonces. Pero primero lo de Sofía, o sea... Bueno, vale, Sofía está citando y Sergio le está aclarando que ese tipo de... No solamente ese sacrificio llevaba sal, ¿cierto? Muchos sacrificios llevan sal, no solamente minjá, el que está citando pues Sofía, ¿sí? Sino varios sacrificios. Creo que Claudia está citando dos textos, dos pasú, donde cita precisamente sobre ofrendas que son de tipo alzado. ¿Y qué es alzado? ¿Sí? Entonces vamos a leer el texto, si así lo desean. ¿Cómo fueron los textos que ella encontró? Levíticos 2:13 sí, y números 18-19. Levíticos 2:13, entonces vamos a leer Levíticos 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda, vamos a leer desde el 7, perdón. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Hashem la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Hashem. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Hashem. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Hashem será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Hashem. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Repito el 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda. Ya está mirando esa ofrenda, qué ofrenda es, si minjá, si es
hatá, etcétera, que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofreceréis sal. Si ofrecieres a Hashem ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Eso era lo que está diciendo Sofía, lo de las ofrendas minjá. O sea, dice ofrendas del 2:13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda. En hebreo esa palabra ofrendas ahí en el 13 es minjá. Eso era lo que estaba haciendo referencia a Sofía, que las ofrendas minjá llevan sal. Ah, sí, pues según esto sí, Pero no son las únicas que pero no llevan son las sal. únicas que llevan sal, ¿vale? 2:3, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Y qué es minjá? Entonces, ¿qué sería ofrenda? ¿Qué es una ofrenda minjá? Todas las de tipo vegetal. Perfecto. Granos tostados ¿Y cuál es o harina. ¿Y cuál es el sentido de la ofrenda minjá? Ponerme a paz, reconciliarme, no sabemos, la intención la daba solamente el que la exponía. ¿Cuál era la ofrenda minjá? ¿Cuál era su sentido? Era para las personas que no podían llevar animales y eso, que no les alcanzaba el dinero. Que de pronto entonces era algo estaba basado en el estrato. No puede llevar una vaca, no puede llevar un cordero, no puede llevar ovejuno. Entonces su último limitante era el vegetal, pero no era un vegetal simple, sino que era un vegetal tomado de la tierra, pero que iba además puesto con sal, ¿sí? Como aditamento de la sal, ¿sí? Y esto pues tiene un sentido algo místico, alguna vez lo leí, sobre obviamente estamos ofreciendo algo, entre comillas, que Akadosh Baruj Hu, pues fue lo primero que se contaminó, que fue precisamente la tierra, ¿sí? Y colocan otro texto, la señora Claudia, en Segunda de Crónicas 13:5, que dice, ¿no sabéis vosotros que el eterno Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Bajo pacto de sal. Vale, interesante texto. Entonces, estamos viendo que las ofrendas eran las que estaban sacadas de la tierra, ¿sí? Por ser algo que Akadosh Baruj Hu con anterioridad no había, venía, digamos así, entre comillas, de algo que él había maldecido, ¿sí? De la tierra. Acuérdense que Abel, que Caín ha ofrecido cosas de la tierra y que Abel ha ofrecido lo mejor de sus ganados, ¿sí? Para hacer un tikkun, llamémoslo así, una rectificación, se sazonaba esa ofrenda ¿cómo? Con sal, ¿sí? Para que tomara vida precisamente. A ver si me estoy haciendo entender. Lo que se traía como vegetal, que era el último recurso, tampoco se iba a tomar las cuestiones vegetales, venir y ponérselas a la mano al sacerdote, no, sino que tenía otro sentido, ¿sí? Un sentido también de rectificación, de hacer que ese vegetal no tomara la misma esencia que ha tomado en Caín, sino que tomara vida, ¿sí? Que tomara, que lo que estuviera tomando el sacerdote era esencia, que estaba siendo rectificado, la sal. Y alguna vez escuché sobre qué podía tener la tierra, es lástima que yo me enredo un tanto, bueno, no los veo a ustedes, me disculpan, ¿qué podía tener la tierra al principio, antes de ser maldecida por Akadosh Baruj Hu? ¿Sí? ¿Qué podía haber tenido la tierra para que él dijera, espinos y abrojos ahora va a tener? Supongo que tenía alguna tasa mayor de productividad, será muy productiva. ¿Y su química qué tendría? Pues algún elemento que le permitía eso. Y eso, lo más seguro es que era ¿qué? Sal, algún tipo de sal, ¿sí? Y si ustedes miran, una de las cosas que son muy purificantes es el bicarbonato. Pues precisamente el bicarbonato es una de las cosas que más purifica. La sal obviamente es de las cosas que más sentido le dan a cualquier tipo de comida. Y dejaría que el vegetal fuera soso, fuera algo simple, ¿sí? Dice que tu palabra esté sazonada, por ejemplo. O sea, hay un texto que dice que tu palabra esté sazonada con algo, con gracia, con sabiduría. No me acuerdo en ese momento. Entonces creía, cuando estuve leyendo hace muchos años sobre la cuestión de los componentes originales de la Tierra, se cree que ha tenido unas sales diferentes a las que tiene hoy y que su transformación pues precisamente se haya perdido.
y que eso haya traído un desbalance, ya traído unas espinas y después se nos pidan una ofrenda que le echemos sal y que todo esté prácticamente con sal, porque al fin y al cabo nosotros, dentro de nosotros que venimos de la tierra, ¿cierto? De abajo, de los minerales de allá, hayamos tenido la ausencia de o la pérdida de sales y de ahí nuestras enfermedades. Eso es larga la historia y perdóname que la voy parafraseando. ¿Eh? Continuamos entonces en Marcos, capítulo 10. 10, versículo 1. Marcos, capítulo 10, versículo 1. Vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que existen dentro de la Torá, ¿sí? Y que recurría, como muchas veces cuando en la Torá nos explican muchas cosas, pues se recurrían a los jueces, ¿sí? Y los jueces, ¿no? Lo vimos como en hace 5, 6, 7 parachas, que cuando no había algo muy claro, se recurría a los jueces y juez, el 70 más 1, para que se liberara algún tipo de... Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Les enseñaba. Y se acercaron los peruchinos fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Un ejad, ¿se acuerdan cuando vimos la cuestión del ejad? Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Si supongo que le preguntaron de lo mismo, es porque del todo no quedó clara la exposición, o la exposición quedó clara o no la entendieron, o faltó algún ejemplo para poderla pues discernir mejor. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Contra ella. Contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Yo quiero que veamos aquí dos cosas que a veces pasamos por encima. ¿Sí? Es un tema largo, extendido, de mucha pregunta, porque es de las cosas que más le preguntan a uno, ¿sí? Las cosas que más le indagan, sobre todo a las personas que se han divorciado, se han separado, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Y vamos a leer 9, 10, 11 y 12, y por norma tenemos que leer Mateo, Matillajo 19, 1 al 12 y Lucas 16, 18 más adelante, y después vamos a verlo en Deuteronomio 24. ¿Sí? En Deuteronomio 24 vamos a ver algo interesante. Vuelvo y leo entonces el 9, dice el 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Ojo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, ojo que esto realmente hasta el día de hoy es solamente en los últimos años algunas escuelas judaicas han venido transformando de que el hombre se separa de la mujer, pero que la mujer no se separa del hombre. Y aquí desde ese entonces Yeshua nos está dando
ese punto. ¿Cuál? Y si la mujer repudia a su marido. Repito, y si la mujer repudia a su marido, es decir, que la mujer también está en la capacidad de repudiar al marido, claro, Sí. sí. Y si usted lo ve en la Torá, pues obviamente en la redacción del texto va a ver es que el hombre solamente repudia a quién, a la mujer, ¿sí? Y escuelas reformistas de estos últimos años han dado ese valor que la mujer también puede repudiar al hombre. ¿Ok? Desde ese entonces, la escuela que Yeshua HaMashiach había generado, les enseña que la mujer también puede repudiar al hombre. Y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, entonces vamos a ver, si ustedes miran en el 11 y el 12, hay una cosilla que no se toca, porque está diciendo que la repudia, de alguna u otra forma. Pero no está hablando en este punto de algo que vamos a encontrar más adelante. Matillahu 19, 1 al 2. Y si alguien me dice qué es lo que le falta, entre comillas, qué le faltaría al texto, pues ¿O cuál texto? ¿Marcos qué? al Juan Marcos 10, 11, 12. Dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. ¿Qué falta ahí? En relación a la Torah. Ah, ah, ah. ¿En relación a qué? Sí, ¿qué falta ahí? Ahí falta algo. Dice Claudia Patricia, falta el motivo del repudio. O sea, ¿por qué lo repudió o por qué la repudió? Como que no especifica la causa. Sí, digamos así que Jesús está asumiendo que lo repudió y que el repudio puede ser legal, pero falta algo. En esa dice, y le dijo, cualquiera que repudie a su mujer se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cierto? Él dice adulterio contra él. Dice Camilo, carta de divorcio. O sea que si hace falta. Perfecto. Muy bien, Camilo. Entonces, esa era. Tiene que haber una carta de divorcio, es decir, estar legalmente separados. Y vamos entonces para Matillahu 19, 1 al 12. Mateo 19, del 1 al 12. Ese texto que usted, gracias Camilo, se lo colocan a uno como carga. ¿Sí? Porque le dicen, sí, usted no se puede separar, porque usted se casa con otro. ¿Qué pasa? Si usted se casa con otro, Están en pecado. está en pecado. Y no es así. Porque el contexto nos está hablando de vías legales. Ni siquiera del repudio, porque el repudio puede existir. ¿Sí? Si a usted le violan, si a usted le cascan, si a usted hay muchas cosas con las que usted puede dirigirse hacia una, va hablando de ese entonces, una corte de 70 más 1 y decir, a mí me están prácticamente matando cada 8 días. ¿Qué le va a decir el juez? Le va a decir, no, tranquila, si usted se separa y si usted se casa con otro adultera, no, ese no es el centro. Fundamento aquí en el contexto está hablando la carta de divorcio. Si no existe la tal carta de divorcio, usted salió y se fue también, usted que fue agredida, ¿cierto? O usted que fue agredido, salió y se fue, se casó, ¿qué ocurrió? Adulteró. Tiene que haber una causal, como decía Claudia, y tiene que haber un documento firmado, establecido por una corte sanedrínica. En este momento no tenemos Sanedrín, nos tocaría en una keilá o en una comunidad, en un grupo, reunirnos 2, 3 ancianos, ¿sí? Incluyendo las ancianas también. Impares. ¿Sí? Impares, claro, para que haya una votación. ¿Sí? Reunirlos y ver el tema, entrarlo a discusión y echarlo a votación si realmente el fulano o la sultana tienen los argumentos suficientes como para divorciarse. ¿Sí? Porque a veces se quieren divorciar porque se pelean el control remoto del televisor. Eso tampoco tiene. Yo conocí un divorcio que se divorció porque las dos, dígame bien, se casaron y duraron 8 días casados. No miento. Y el muchacho se divorció de ella porque no sabía cocinar. Yo dije, pero ¿cómo es posible que en cuántos meses no se haya tocado el tema de la cocina? Dijo, sí, pero no me gustaba cómo servía, como las cosas que hacía y que lo hacía muy despacio, etc. Eso no es una causal de divorcio. El sazón. El sazón, ¿sí? Entonces, causal número 45, encíclica. A, no sazonar la carne. No, pues, ¿qué causal puede haber? ¿Qué repudio puede encontrar usted en su mujer? O en el hombre. ¿Sí? Que el tipo no sepa porque deje los calcetines tirados de la puerta de la casa. No, pues, esa es la causal de divorcio. No, puede que entrar a deliberar, ¿sí? Entre una corte, porque la Torah lo vamos a ver que no es
clara y específica en lo que es, aunque Yeshua lo establece, y lo establece de una forma abierta y muy grande, muy generosa. Lo que pasa es que yo creo que la Torah no coloca como exactamente cuáles son las causas de un divorcio, porque vamos a suponer que la Torah colocase, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Pues yo sé que son términos modernos, pero bueno, violencia en la pareja, ¿cierto? ¿Qué define usted como violencia? O sea, ¿qué se entiende como violencia? Porque alguna persona podría asumir que una pelea menor es una violencia. Entonces se dejaría como muy abierta. O sea, si la Torah coloca esos términos, deja muy abierta la puerta a que prácticamente el divorcio sea por cualquier cosa. Y creo que Yeshua trata de decir un poco eso, que en el principio no era así, pero que Moisés permitió la carta de divorcio. No sé por qué dice que Moisés sí no era eterno, por causa de la dureza. O sea, yo creo que si la Torah especifica cuáles son las causales de divorcio, usted va a encontrar esas causales así no las hayan. Sí, y hay que hablar del contexto histórico, del contexto cultural, ¿sí? Del contexto familiar, de muchas cosas que las causales de esa época, por ejemplo, la época de Moshe, no podían llegar a ser las de hoy. ¿Cuál cree usted que son las causales de divorcio Ah, para hoy? despacio, Más adelante. sí, despacio, vale, despacio. Vale. Entonces, Sergio acaba de mirar sobre todo el contexto cultural en el que nos estamos moviendo, ¿sí? Que es muy diferente al contexto cultural de esa época. Y las causales de divorcio se podrían generar en otras formas, ¿sí? Y quería llegar a este punto, y fue la banda cuando tú dijiste eso, es la Torah. La Torah, óigame bien, influye en las culturas, pero la cultura también influye en la Torah, ¿sí? Hoy no vestimos como vestía el Ramban, supongo nunca lo vi, ¿sí? Pero tampoco como vestía Shaul, Pablo tampoco como vestía Elías. La mujer de, por ejemplo, Ruth, no creo que haya vestido como viste hoy la primera ministra de Alemania. Es una cuestión cultural, ni su forma de comportarse social y cultural basada en religión no es la misma que hoy basada en religión, comportamiento social cultural. Creo que la Torah influye en la cultura y la cultura también influye en la Torah. La idea es que nosotros seamos lo más permeables posibles, ¿sí? Sigo. Por ejemplo, que una persona vea pornografía. Dice. Ah, bueno, continúa la idea. Que uno de los dos vea pornografía. Que uno de los dos vea pornografía. Hace 300 años, pues, ¿cómo decimos, cómo llega la mujer a decirle a uno que sea usted el juez y diga, no, es que yo dejo a mi esposo porque ve pornografía, ¿no? Pues, ¿eso qué es? ¿No? De pronto dirá, no, que le gusta a la vecina cuando está bañando a las 6 de la mañana. Sería lo más cercano a eso, ¿sí? O que el hombre le gusta usar juguetes sexuales. Yo no sé si han existido en la Polinesia o por allá en el centro de África, de pronto puede haber existido en el centro de Europa, pero no sé si por allá exista eso, entonces la causal no va a generar lo mismo. Entonces entraríamos a muchas causales que tienen que ver con nuestro contexto, pues solamente cultural. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? Geraldine pregunta lo siguiente, dice, ¿qué ocurría cuando uno de los dos quería carta de divorcio y el otro no? ¿Cómo se tomaba la decisión? Es que la decisión en esos casos no la tomaban ellos. La decisión en estos casos, entre comillas, la toma un juez, ¿sí? Y el juez desde el punto de vista religioso. Pero, Porque puede ser que la Constitución colombiana no haya el parámetro como tal para el divorcio, pero sí lo haya desde el punto de vista, entre comillas, religioso, que es el que manejamos nosotros. Por lo tanto, yo diría, sí, dale carta de divorcio. El tipo no quiere firmar la carta de divorcio. Los que estamos aquí firmamos, hacemos un quórum, le decimos que realmente el divorcio sea sucedido, así él no firme. No sé si Claudia, que sabe cosas como esas, que el hecho de que la otra contraparte no firme, no quiere decir que el documento, con 2 o 3 testigos, que puedan ser jueces mismos, en este caso la que la congregación, juntamente con el agredido, el documento tome vigencia. o sea, que ahí no imperaría tanto el querer o no el querer, sino la decisión que tomaron las autoridades en ese caso. Sí, porque yo conozco un tema, por ejemplo, miren este tema, muchachos, lástima que es esto. Miren, a mí me llegaba un caso hace unos meses donde el tipo la amenazó de que la iba a matar, ¿sí? O sea, eso se volvió casi una corriente, ¿sí? No es que yo la voy a matar, o si la encuentro en otro lado, yo la mato, y yo la mato, y yo la mato, y yo la mato, y yo la mato. Perfecto. Voy a poner ese ejemplo, que el señor fuera perteneciente al grupo y que la señora fuera perteneciente al grupo.
¿Cómo cree usted que, por ejemplo, ella me trae las denuncias ante un CAI, ante un juez de la República, ante no sé cómo llamar, una demanda, donde ella le ha puesto una caución también de distancia, así que no puede arrimarse a tantos 100 metros? Ya lo ha determinado el juez porque ha considerado que el tipo es un peligro. ¿Cómo yo como líder y con otros dos personas integrantes no vamos a determinar que realmente hay una causal para un divorcio? ¿Sí? El tipo me va a venir a mí y me va a decir yo no le firmo eso. Pues porque está empecinado, porque está fuera de control, porque es un psicópata. Y no decir, bueno, yo le firmo la carta de divorcio. No, lo más seguro es que no lo haga. Y no quiere decir que ella en este momento no esté legalmente divorciada. Es decir, el hecho de que no se autorice una firma de una de las contrapartes no quiere decir que el divorcio no se dé, porque al fin y al cabo lo hemos dilucidado entre 3, 5 o 7 personas que dijimos realmente ella está legalmente divorciada. Pues lo repito, por las cuestiones y fenómenos culturales. Como hoy no tenemos Sanedrín, ¿sí? Nos toca recurrir a la sabiduría mediática. Tanto como yo les repetía que escuelas rabínicas, desde hace unos más o menos 100 años, sobre todo la escuela racional, le ha venido dando a las mujeres mucha más libertad y pautas para que denuncie, ¿sí? Para que diga en qué está siendo agredida o en qué está siendo vulnerada en sus derechos, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, porque vuelvo y repito, desde el punto de vista gubernamental, pues no tendría la Constitución colombiana en este momento qué pautas da unísono para un divorcio. Dice Claudia Patricia. Exacto. Perdón, existe un primer paso, el divorcio de manera conciliatoria, donde ambas partes firman y concilian la separación. En caso de que uno no quiera firmar la separación, bueno, el divorcio o conciliar, entra el papel de juez a efectuar el divorcio por decreto. Eso lo hace un juez de la República, ¿cierto? Pero, como dice Pablo, nosotros que haremos de juzgar a las naciones, nosotros no empleamos como tal ese tipo de división. Nosotros empleamos otro tipo de división, pero la forma legal actúa de la misma forma. Como le dije, si el tipo no quiere ir a divorciar porque la quieres matar, él no va a querer sentarse con ella a firmar un divorcio. No lo va a hacer por norma. Y eso indica que ella tenga que quedarse casada hasta viejita con el tipo. Y que no pueda rehacer su vida marital y que no pueda tener hijos por otro lado. ¿Por qué? Porque un tipo vino y la amenazó y ella vino y pagó las consecuencias. Eso es algo que yo tuve siempre como discrepancia y mucha lucha, que el tipo, por ejemplo, en el caso de este caso, un agresor, se desapareció. Y ya le dio el divorcio. No, usted no puede conseguir otra persona. Qué pena, pero... Y si él no aparece, si vuelve para el Congo, lo mataron allá, se desapareció allá, nadie lo encontró, ella sigue casada con ese tipo. Y le voy a decir una cosa, estas leyes se modificaron a través del Holocausto judío, porque muchas de las personas, muchas mujeres, quedaron en el exilio, y sus esposos quedaron metidos en los campos de concentración, y muchos de ellos hasta desaparecidos, ¿sí? Es más, se produjo, estoy echando mano a la memoria, tiempos prudentes de espera. ¿Por qué? Porque, digamos así, Arnoldito, ¿sí? Se fue por un campo de concentración, se escapó, se fue para Polonia, por allá aparece en los anaqueles como vivo, pero se desapareció. Entonces, la mujer quedaba como casada con Arnoldito. Y pasaban 1, 2, 3, 4, 5 años. La señora de 22, 23 años decía, la ley le decía, no, usted no me puede casar hasta que no aparezca el tipo. Dije, no, pues es algo ilógico. Porque si él murió en un campo de concentración, en otro, o en la barca que iba se hundió, se ahogó el tipo y no sabemos, entonces ¿cómo va a quedar ella? Entonces establecieron unos tiempos prudentes para que, sobre todo después del Holocausto, la gente que ha perdido a sus esposos y que no aparecían en las listas, oígame, porque muchos de ellos no aparecían en las listas, ellas pudieran después casarse, y créanmelo, viceversa también. Sí, porque dije, no, pero mi mujer quedó en otro lado de la frontera, no sé qué pasó con ella. Entonces, ¿cómo puedo seguir casado así? No, eso es ilógico. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Es muy rápido? No. De hecho, mientras que usted toma ahí, yo aprovecho para dar como una cuestión histórica. Y es que precisamente en la lectura de estos versículos fue en donde nació el anglicanismo en Inglaterra, que son como los papás de todos los movimientos protestantes en la actualidad, junto con el luteranismo. Entonces había un rey, Enrique VIII, que él quería divorciarse de su esposa porque su esposa no le daba a luz un hijo, me refiero a un hijo varón, ¿sí?
Y este hombre mandó una carta al Papa para que le diera el divorcio. El Papa se negó porque si le daba el divorcio, si él se casaba, en la mala interpretación de estos textos, iba a cometer un pecado y un rey no podía estar en pecado. Entonces, a la negativa del Papa, el rey lo que hace es fundar su propia religión con sus propios sacerdotes y todo, los cuales le autorizaron no solamente ese divorcio, sino por lo menos 5 más después del primer divorcio que le firmaron. Es decir, esto del divorcio es muy importante porque incluso históricamente fue el origen de un conjunto de religiones que hasta el día de hoy están vivas. Y la mala interpretación de estos versículos pues ha llevado a muchísima gente hasta a permanecer, digámoslo de esta manera, viudos, viudas o solteros, solteras o casados en el papel pero no en la realidad, sí, porque malinterpretan eso. Entonces, miren cómo el divorcio malinterpretado llevó a la fundación de una nueva religión llamado principalmente pues los anglicanos, y hasta el día de hoy ellos se pueden casar y separar las veces que se les dé la gana, siempre y cuando la Corte Suprema de ellos, que en este momento no recuerdo cómo se llaman, avale el divorcio. Es decir, el divorcio en esa religión, en los luteranos, perdón, disculpen, en los anglicanos también es bajo decreto de la autoridad religiosa. Y realmente, pues, por lo que yo he visto en historia, siglo XVI, XVII y XVIII, pues los divorcios se daban era pues al que tenía mayor poder económico. Es decir, si yo tenía mayor poder económico y mayor poder económico que mi esposa, pues yo pedía el divorcio y le pagaba al juez, al sacerdote, y él me daba el divorcio y ya, punto. Yo me quedaba con todo por decreto de las autoridades religiosas. Y eso desató una guerra entre irlandeses, ingleses, ¿sí? Solamente la interpretación de un divorcio desató una guerra impresionante después. ¿Sí? Bueno, vale. Pues gracias. Vale, entonces, más o menos el divorcio, lo que vamos a ver, porque vamos a entrar ahí a una posición de la Torah, es que culturalmente, a la medida que avanza, y miren, nuestra posición siempre será de la conciliación. ¿Sí? No, nuestra posición como jueces, porque al fin y al cabo somos jueces, ¿sí? Nosotros somos Elohim, eso dice el Salmo, ¿sí? Que a nosotros se nos ha revelado la Escritura. Entonces nuestra posición debe ser una posición totalmente neutra, donde buscamos la conciliación, pero también donde se ejerce totalmente la justicia. Y debido a los casos también que está mencionando Sergio, pues el divorcio es muy dinámico. El divorcio es muy dinámico. Y si una persona pues sale y abandona su hogar, o sale y vuelvo ya voluntariamente, se va, y usted tiene que esperar a que un día esa persona vuelva, pues ¿cómo carajos cree que mi vida emocional, sentimental, mi desarrollo, si sí lo quiero esperar, depende de que esa persona algún día se le ocurra volver? ¿No? Y así puede ser de un grupo. Si la persona apareció en un grupo y salió y se fue y nunca más volvió, entonces uno queda casado de por vida. O sea, en eso no habría ningún acto de justicia. ¿Sí? Al contrario, el que infringió la ley al irse, al abandonar, ¿cierto? Al perpetrar un divorcio no consumado en un papel, creo que pues, de por sí ha sido castigado de por sí. Entonces continúo. Creo que está, no sé si nos estamos haciendo entender, ¿sí? Como dije, este es un tema muy chévere, muy bonito lo del divorcio, porque nosotros vamos a tener una posición mucho más adelantada que ciertos grupos que de malas, quédese casado. Pero si la mujer fue la que cometió adulterio, ¿por qué no que quedar casado? Tiene que, no, no, porque si usted no se puede divorciar, si usted se casa, no. Aquí había en la mitad una ausencia de un documento. El documento era el que le hacía libre. ¿Vale? Y Bueno, yo creo que esa problemática del divorcio, como que a los judíos en algunos grupos, no en todas, en algunas ramas, pues también los ha afectado mucho porque se ha sabido de denuncias de las mujeres, por ejemplo, hasídicas, que muchos de sus esposos las maltratan y eso. Entonces no pueden pedir el divorcio porque el rabino no se lo va a dar en la rama hasídica. Entonces eso ha llevado a que se lleve hasta un problema de Estado porque el Estado israelita trata de intervenir al darle el divorcio, pero en la comunidad religiosa van a quedar excomulgadas y ellas quieren seguir con su judaísmo. El problema no es el judaísmo, sino el divorcio. Entonces es un problema que también hasta el día de hoy se presenta y es delicado, es un tema muy delicado dentro de la comunidad hasídica. Hasta hay rabinos que están inculpados de callar casos de violencia intrafamiliar para no dañar la, ¿cómo les digo yo? Como la, ¿cómo se dice? ¿No? integridad, Sí, la la, integridad de la la unión, comunidad
la unión de la comunidad, la buena paz, la Eso, buena el buen nombre de la el comunidad buen para nombre no de la herir comunidad. eso. Como si aquí hubiera, digamos, un caso grave sexual, no sé, y nosotros decidiéramos guardar silencio y no denunciarlo Una para pro- conservar el estatus, ¿no? Eso sí, está mal. eso está mal. Sí, tiene que haber un derecho hacia la mujer, que es el mismo derecho que tiene absolutamente el hombre, porque creo que esa es la justicia, independiente de guardar o la buena o la mala honra de un grupo, yo qué sé. Pues al contrario, creo que sacar a la luz o creo que mostrar cosas, ¿cierto? Generan una buena honra en los grupos, ¿sí? Decir, fulano cayó y está en disciplina y se sentó, me parece bien. Sigamos entonces, digamos que vamos a leer Mateo 19, 1 al 12. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Repite el 8. Por la dureza de vuestro corazón, no por Moisés. Porque pareciese que si yo leo el texto, Moisés es un blandengue. No, por la dureza de vuestro corazón. No dice que el mandamiento sea blando, o sea, elástico, o sea, liviano, o no sea ecuánime. Así que él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Acuérdese que arriba, de acuerdo a esta redacción, dice por cualquier cosa. ¿Sí? Por cualquier cosa. Dice al principio no fue así. Y recurro precisamente a las cuestiones históricas. ¿Por qué? Porque en la época de Moisés el contexto cultural no era lo mismo que el contexto cultural que en la época de Yeshua. De por sí ya había mucho matrimonio, entre comillas, mixto, o sea, asimilados, ¿sí? Con practicantes de nuestra fe. Ya Pablo en 1 Corintios 7 habla al respecto de ese. Dice, si el no creyente no quiere vivir con el creyente, ¿qué cosa? Que se separen. Precisamente porque ya hay muchos matrimonios mixtos como hasta la época, como hasta el día de hoy, porque muchas veces dos pueden ser hasta, yo qué sé, musulmanes y uno de ellos convertirse a la fe hebrea y el otro queda musulmán, este de fe hebrea, ¿usted podría imaginar cómo es eso? Eso es ser espantoso. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Ya. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Quiero hacer otra, ya que Camilo nos ayudó con la otra pregunta, quiero hacerle una pregunta sobre el 7, que acaban ustedes de leer. ¿Qué opinan sobre el 7? ¿Qué creen que hay como una pequeña trampilla que se le pone? 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Dónde cree que está la pequeña tentación, ese pequeño barro que cargaban los fariseos, ¿no? En la mano izquierda y que tiraban a la mano derecha para apuntársela a otro? ¿Dónde ven ustedes que hay una malicia en esa pregunta? Mira ahí Sergio, sí. ¿No? En el 7.
Les escucho. A ver, repudiarla. ¿Mm? O sea, la pregunta es el 7, ¿sí? Sí, hay una cosilla que no está en su orden y ellos la están diciendo. Que Y, por qué mando, o sea, Moisés no manda a repudiar a nadie. sí, exacto. Moisés no mandó a repudiar a nadie. ¿Qué otra cosilla hay ahí? Que la carta, ah, no, sí. La carta de divorcio siempre es por repudiado. ¿Qué es en el orden? Primero la carta de divorcio y después repudiarla. Está al revés. Ah, Es primero repudiarla y después la carta de divorcio. correcto. O sea, ¿qué estaban tomando ellos el divorcio? ¿Cómo qué? O sea, hagamos una cartica ahí que ahí arreglamos o ahí le ponemos el anexo porque se me ocurrió a mí. No. O sea, el 7 Sí. dice, primero dice carta de divorcio y después dice repudiarla. Pero el orden correcto era primero repudiarla y después la carta de divorcio. Ellos lo invirtieron. Le muestra aquí mi Biblia. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Creo que era al contrario. Creo que primero se repudia y luego se ejerce el término legal. Carta de divorcio. Ellos lo voltearon. ¿Sí? Y esa palabra repudio hay que irla moldeando más adelante porque pues, vemos que las causales repudio es como rechazo, ¿no? No necesariamente. Sí, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, ¿cierto? Yeshua les ordena. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió que repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Él no dijo, repudie el divorcio. Y yo os digo que cualquiera no altera el orden, cualquiera que repudia, no dice que cualquiera que se divorcia y repudia, no. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, repito, yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué cosa? Adultera. ¿Y sabe por qué adultera? ¿Qué se omitió otra vez ahí en ese pasaje? Ya lo leímos en el anterior pasaje. ¿Qué se omitió? La carta de divorcio. La carta de divorcio. Es decir, que al parecer los divorcios se estaban haciendo sin carta y, oigan bien, y cuando se hacían los divorcios sin carta, el tema no estaba siendo llevado ¿a dónde? A los jueces. Por lo tanto, su divorcio, entre comillas, no era legal. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, yo estoy aquí con X persona, Juanito con Juanita, y él salió y repudió, salió, fue y se casó con otra. ¿Sí? ¿Qué dice? Él adulteró. Y Juanita se casó con otro, ella también adulteró. Hay un desorden, ¿sí? En cuestiones legales. Vuelve y se omite la parte de la carta de divorcio. Nunca se nos olvide, porque la carta de divorcio no la omitía ¿quién? El ser humano, o sea, el normal. La emitía era un juez, ¿cierto? Que había tenido el caso en la mano y que no se decidía porque el juez le cayera bien un regular o mal, sino que muchos sabios se sentaban y miraban qué era lo que había ocurrido. No sé si ahora esto del divorcio está tomando más forma y le van a decir, esa escuela, eso que está diciendo Yeshua, ¿sí? Lo está haciendo de una escuela de Chamaín. Es de las cosas que han llamado mucho la atención porque, por ejemplo, Yeshua no se omitía el hecho de enseñar la Torá a un goy, a un gentil. Eso correspondía a Gamaliel, a Gilel. Pero Yeshua también era radical en la cuestión a no ser por causa de fornicación. Si ustedes leen la historia, ustedes van a ver que esa postura solamente la tenía ¿quién? Chamaín, no la tenía Gilel. Gilel sí tenía mucha más elasticidad en la cuestión del divorcio. No,
O sea, no era tan fuerte, no era la camisa fuerte tan dura como Tan- la tenía la escuela de Shammai, Tan ortodoxo. tan ortodoxo. Y él toma este postulado de la escuela de Shammai, donde dice, a no ser por causa de fornicación. O sea, estipula solamente la fornicación como, ¿qué cosa? Como una causa de repudio. Basado, ¿cierto? No sé cómo haya visto, no hay, a lo menos, la cuestión de la violencia, la cuestión de la dejadez, por ejemplo, que una persona no haya sido proveedor, como dice Pablo, que el hombre sea proveedor plenamente con los de su casa, y no, como el hombre no adultera ni fornica, pero se queda todo el día acostado y no provee para los de su casa, eso es una causal de divorcio, ¿sí? Porque está pasando de las cosas básicas del ser humano, dime. De las cosas básicas del ser humano, que es lo básico, su alimento y su vestuario y su techo, que son las cosas básicas. Si yo estoy evitando, estoy agrediendo uno de esos derechos que tiene mi cónyuge, pues obviamente sería una causal de divorcio, porque es que hace con un tipo de acostado todo el día que no trabaja. Aquí Yeshua lo pone desde el punto de vista moral, desde el punto de vista fornicación, y sin embargo no aparece nuevamente la carta de divorcio, ¿sí? Dice aquí una pregunta de Claudia Patricia. ¿Cómo actuar en el caso de una pareja que han convivido en unión marital de hecho y después quieren separarse? ¿Cómo es? Disculpa. ¿Cómo actuar en el caso de una pareja que han convivido en unión marital de hecho y después quieren separarse? Pero no están casados, o sea, con qué tipo de acto religioso. Sí, o sea, en una unión libre. Eso es claro. Sí, no, en la ley, por ejemplo, en la ley judaica, ¿cierto? Pues no sé si lo vimos en las escuelas, si se acuerdan, no necesariamente cuando se tiene una relación sexual, pues es la esposa. No, eso lo llaman en las escuelas, pero eso no es tan verdad. Sí, la Constitución colombiana, pues creo que lo omite en 2 años. ¿Sí? La pregunta no sé si son de 3, 4, 5 años o si es un mes o 2 meses, porque no sé cómo consideraría yo una pareja que, por ejemplo, vive en 2 meses, está en unión libre y cada uno cogió por su lado. Creo que no hay desde el punto de vista legal Constitución colombiana que les adjudique una ley para dividir bienes y cosas por el estilo, solamente hasta los 2 años, creo. Dice Camilo, digamos en caso de una pareja, hombre y mujer, se separan, ya no conviven juntos ni tampoco mantienen relaciones íntimas y llevan así 2 o 3 años, ¿aún siguen casados? No, porque una de las cosas que tiene es precisamente no se niegue el uno al otro, dice Pablo, ¿cierto? A no ser por un tiempo, y esto dice por causa, de buscarle al Creador o por oración, es lo que dice realmente Pablo. Eso se da como una causa en un contexto de separación. Pero seguimos en la pregunta de Claudia, que está un poco más compleja y tal vez no la he captado del todo. Sí, si están en unión libre, ¿cómo hacen para Sí, pero es separarse? que no puede hacer que eso uno libre 1 mes a 5 años. No están las mismas capacidades. Sí, no se podría dictaminar lo mismo por cuestiones legales, tanto de la Constitución colombiana como a nosotros mismos, ¿no? No sé cómo hay un matrimonio de 1 mes. Y se lo dije, yo vi, y es verdad, un matrimonio de 8 días. Yo lo vi con ¿Y ellos cómo harían para separarse? No, pero ellos estaban legalmente, se casaron por la iglesia católica, entonces tuvieron un casamiento civil, es que llaman a la gente, Sí, una sí. notaría, entonces ya es otro cuento. Pero a la vivencia de nosotros, nos tocaba entrar si realmente ellos estaban viviendo. Sí, bajo el mismo techo, si fue continuo, porque de pronto el tipo tenía otro hogar, entonces era discontinuo. Si eran una sola pareja, ¿qué tipo de convivencia llevaban? ¿Qué bienes encontraron y qué bienes no compraron? Dice Camilo, o sea, no es necesario dar carta de divorcio. En el ejemplo que él pone, que si llevan un tiempo casados y ya no tienen relaciones sexuales, usted dice que ya no están casados. ¿Los dos son creyentes? Uno es creyente y el otro no es creyente. Bueno, supongamos que ambos son creyentes. No lo dijo él, lo estoy diciendo yo. Sí, vale, pues la comunidad tiene que emitirle una carta de divorcio. ¿Y si ambos no son creyentes? Si ambos no son creyentes, ahí sí se nos sale de nuestras manos porque no. ¿Y uno y uno? Y uno dice que se separa, dice que se separen. O sea, hay que emitirle una carta de divorcio para que el no creyente la firme. Y si no la firma, queda legalmente constituido, que era lo que hablamos al principio de la conversación, que por los ancianos de la congregación del grupo, dice, ella realmente está separada. Ahora tuvieron que haberme ayudado la Sí. pregunta. Pues como vemos del famoso divorcio, esto tiene de largo como de ancho. Y la mayoría de las veces se debe llevar a los ancianos de la comunidad, los ancianos de la Keilah. Bueno, los judíos dirían a la sinagoga, nosotros íbamos al grupo.
¿sí? Etcétera, o a la iglesia. ¿eh? Vale, hay unos hijos de por medio, hay unos bienes, hay un trabajo que hace la mujer, a veces no puede ver al hijo pequeño, eso nos vuelve un 8, no es tan sencillo. Todos los casos son individuales. Dice así, aunque pues solamente Yeshua coloca un punto aparte, dice, a no ser por causa de fornicación, es decir, ese no tiene omisión. Eso es lo único que no tiene solución. Ese es el único que no tiene correcto. Digamos así que ese es un estándar. Ese sí ya puedes, ni blanco ni negro. O sea, los otros como que tienen su solución, pero ese no tiene solución. Sí, ese me dice, le emitimos su carta de divorcio. Sale. Y además, el señor se fue y se fue a vivir con la vecina. ¿Sí? ¿Qué hay que emitirle? Una carta de divorcio. Porque si la vecina, si la señora se queda aquí, aunque el tipo se fue con la vecina, aunque el tipo es culpable, si la señora se casa con otro, ¿qué pasa? Adultera. ¿Qué le falta a ella? La carta de divorcio. Es decir, la carta de una comunidad que diga realmente, y nos reunimos varias personas y dijimos si realmente este está separada o usted está separada. Sigo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Oiga bien, si así es la condición, y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Cómo así que no conviene casarse? O sea, entonces ustedes, ¿por qué se están casando? ¿O para qué se están casando? O sea, la diatriba que ellos ponen me parece muy simpática. ¿Sí? Como que dicen entonces, ¿cuál sería la motivación? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, un hueco que no se mira normalmente. ¿Por qué se estaban casando ellos? Alguien que me diga qué cree usted, por qué causa estaban casando. Repito, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, aquí me da una antesala, es que pareciese que se estaban casando como por un acto social. ¿Sí? Por conveniencia. Por conveniencia. Me hizo pensar mucho en los rusos. Sí, leí un informe sobre ahorita que fue el mundial, y que en Rusia, por ejemplo, culturalmente una mujer tiene que estar casada a los 25 años porque a los 26 se supone que es anciana y es que la está dejando del bus. Entonces había como un auge de latinos, porque latinos llama mucho la atención para irse para allá y como casarse, porque las rusas se estaban echando a lo que, como a lo que pareciese, ¿no? Parece que fuera un acto cultural independiente, si se quiere, si se aman, si se comprenden, si tienen cosas en común. No. La idea es que yo tengo 26, ya estoy dejada del bus, algo así por el estilo. Entonces parece que estos discípulos como que estaban en la misma tónica, una línea como de conveniencia social, algo como de un acto social. Sí, acordémonos que por ejemplo dentro del judaísmo, una de las cosas que más se le pide al hombre es casarse y que tenga hijos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es un mandamiento. Y una de las cosas y por eso ellos hablan en contra mucho de la posición de Yeshua, que cómo es que Yeshua no se casó. ¿Sí? ¿Por qué él no se casó? Como si fuera uno de los mandamientos. Entonces citan desde el huerto del Edén, ¿no? Lo que se le dijo al hombre, que por qué él no lo hizo. Bueno, la Torah no obliga a nadie a casarse. Nadie obliga a nadie a casarse. Y él dice, muchos lo hacen porque son eunucos. Muchos lo hacen porque pues, no están dispuestos a llevar esa carga, etcétera, ¿cierto? Y Pablo también dice, la verdad yo desearía que muchos estuvieran como yo, ¿cierto? Porque el que se casa, el que se casa tiene aflicción de la carne, y creo que voy terminando con el tema. De hoy en ocho seguimos con el divorcio, y les pido que traigan sus preguntas, ¿sí? Porque es un tema muy sabroso, es un tema muy rico. Creo que es un tema que además el Eterno creo que me ha adiestrado. Y vamos a leer de hoy en 8 de Barim, ¿sí? Deuteronomio 14, que no alcanzamos a leerlo hoy. Sí, Deuteronomio 14, ¿cierto? Aquí lo tenía. Deuteronomio 24. Del 1 hasta el 5, creo. Del 1 al 5 y vamos a encontrar cosas preciosas, muy hermosas ahí. Dice 1 Corintios 7:28. 1 Corintios 7:28. Búsquenlo en sus Biblias ahí mientras que
Dice, si te casas, no cometes pecado. Estoy leyendo otra versión. Y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Sí. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana, que yo quisiera evitarles. Los que se casan, ¿qué cosa? Los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana. Y yo le había preguntado a Pablo, ¿y usted cómo sabe eso, hermano? Si usted no se ha casado. Sí, nosotros sabemos que Pablo, en un 99.9%, no solamente era casado, sino que ya era divorciado. ¿Sí? Pertenecía además al Sanedrín, porque dice que él dio voto para acusar a Yeshua, ¿no es cierto? Entonces el que se casa tiene aflicción en la carne. ¿Por qué? Porque va a decir que la mujer se va a preocupar en las cosas del Eterno, la va a pasar a un segundo plano, ¿por qué cosa? Por su esposo. Y su esposo va a pasar a un segundo plano, cosas del Eterno, por congraciar a su esposa. Dice Don Uber, al parecer los mismos discípulos estaban asimilados a ese amano, dice así, del judaísmo. Ese era ese concepto del Ah, ya judaísmo. sí, de que se case. O sea, cásese, pase lo que pase, pues tiene que, usted tiene que estar Cásese, casado. cásese, divórciese. Correcto. Sin tal ningún cual. control ahí. Sin ningún control. No hay un control de tipo legal. Vale. No sé si tienen alguna pregunta para terminar. Quedan 5 minutos. Hablen o callen para siempre. De hoy en 8, por favor, les recuerdo leer de Arim 24, 1 al 5, por favor. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Pablo nos promete eso. Y no es que está diciendo que sea malo casarse. Corrige Don Uber, dice, al parecer los mismos discípulos estaban asimilados a ese amaño del judaísmo. O sea, como que los judíos han encontrado por ahí un hueco legal. Estaban buscando un huequito para, de cierta forma, casarse y separarse. O sea, como que no estaban yendo, sobre todo, ¿sabe qué, hermano Uber? A la carta del divorcio. Porque usted la carta del divorcio se la emitía a un juez. Entonces estaban pasando por encima de esa norma. ¿Y qué estaban haciendo a lo último? Pues usted estaba teniendo una sola esposa, llamémoslo así, y de ahí para adelante todas se estaban convirtiendo simplemente en mujeres que usted iba teniendo, pero desde atrás no ha habido un consentimiento legal para que usted fuera, ni ella fuera totalmente libre. Me imagino que el amaño también se producía en esto, que la mujer era vista socialmente muy mal vista, que ella se casara con otro individuo, porque al fin y al cabo ponen el ejemplo, porque si ella se casa, si la repudiada se casa, ¿sí? Con otro, adultera. ¿Sí? Es decir, si una persona cometió un adulterio, pareciese que estuviera mostrando en el acto que usted jamás puede volver a casarse. ¿Sí? A una persona que tiene compliques con complique de caer en adulterio, en fornicación, en pornoia, en prostitución, muchas cosas de esas, y no ha sujetado esa parte de su vida, no la ha transformado, pues va a tener problemas con su próxima pareja y va a traer continuamente, ¿qué? Separaciones. Entonces también pues parte del grupo tiene que entrar en un control. ¿Cuántas veces se ha separado esa persona? ¿Cuántas veces se ha divorciado? ¿Cuántas parejas ha tenido? No. Todo eso se estaba omitiendo. Me imagino que para pasar la parte legal. Y Yeshua dice, si la mujer, la repudiada se casa, comete adulterio, y si el repudiado se casa, comete pues adulterio. ¿Vale? Preguntan a Yuris, ¿cuántas cartas de divorcio se podían dar? Ya que Don Nelson habla de que ya eso lo tomaban casi por deporte. No, al contrario, mía. Lo que no habían eran las cartas de divorcio. Porque tú vas a hacer una carta de divorcio, vuelvo y repito, es una cosa delicada y seria. Porque hay muchas cosas de por medio. Lo que estamos viendo es que precisamente no estaban tomando en cuenta la carta de divorcio. Es decir, el consejo, entre comillas, de los sabios o de los jueces. No hay un límite porque si a mí alguien me puso los cuernos, ¿cierto? Yo me separo de esa persona. Y bueno, me caso cuando te vuelven y me ponen los cuernos, hay algo que está fallando. Hay algo, o ya tocaría ver muchos aspectos. Y es mi consejo decirle, bueno, o está muy acelerado, o está escogiendo lo que no es, o está afanado, porque, bueno, hay que mirar otras razones que es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, los dejo.